Toda la fracción este, propia va a ser cuando el numerador es más pequeño que el denominador. Entonces, en este caso, esta va a ser impropia, esta va a ser impropia, esta va a ser impropia. Cuando los dos, tanto el numerador como el denominador son iguales, van a ser unitarias. ¿Ok? Entonces, 7 sobre 9. La número 6, como el numerador es más pequeño que el denominador, entonces vamos a ponerla como una propia. Esta también va a ser propia. Esta, la de 15 sobre 2, como vemos el numerador es más grande, entonces va a ser una impropia y 14 sobre 14 va a ser una unitaria o equivalente a 1. Vamos con la segunda parte de la práctica. Decía que hay que representar las fracciones según lo que me diga una situación. Entonces, la primera situación dice, Paulo se come 3 pizzas de las 5 disponibles. Entonces, pues vamos a poner eso como una fracción. Entonces, las fracciones se ponen así. Yo, Paulo, se come 3 de 5 disponibles. Así sería la respuesta de la fracción. Esto se va a leer 3 sobre 5. Vamos con la número 2. Juan pierde 5 lapiceros de los 5 que tenía. Es una fracción equivalente a 1, unitario. 5 sobre 5. Vamos con la número 3. Pedro toma 5 lapiceros de los 2 que debía tomar. Como ven, tomar 5 lapiceros de cuando debía tomar 2 es una actitud inapropiada. Entonces, eso lo podemos también como conectar con lo que es una fracción impropia. Entonces, en este caso sería 5 de 2. Vamos con la número 3. La número 3 dice que vamos a poner el tipo de expansión decimal que hay. Hay varios tipos de expansión decimal. La primera es finita, la cual vamos a usar una F, que significa finita, que usted puede contar los decimales que tiene ese número. O sea, que tiene fin, que se pueden contar. También tenemos los que son los periódicos, que los periódicos van a ser los que se repiten infinitamente y se repite un mismo valor, ¿ok? Y también tenemos los periódicos mixtos, que los periódicos mixtos van a ser números que tienen eh, decimales que no se repiten y otros que sí se repiten. Bueno, para ejemplificar un poco mejor, si nosotros tenemos uno finito, sería como el 0,25. Noten que se puede contar que en este caso tiene solamente 2 decimales. También podemos poner como periódico al 6,4 y le ponemos una rayita ahí arriba. Ese sombrerito significa que es periódico. O también lo podemos escribir como 6,4444 y le ponemos 3 puntitos para indicar que eso sigue. Significa que ese valor es periódico. También vamos a tener el periódico mixto, que el periódico mixto es el que tiene pues 5, y va a tener algunos decimales que no son de la parte que se repite, por ejemplo 25, y uno que sí se repite o dos, no sé, por ejemplo 7, y ese 7 le vamos a poner un techito. Esto significa que este valor a la hora de escribirlo vamos a ponerlo como 5,25, 7, 7, 7, 7 infinitamente. Esos valores son mixtos. ¿Por qué? Porque tienen una parte que es periódica, ¿verdad? Y otra parte que no lo es en los decimales. Esa es la diferencia entre periódico mixto, periódico y finito. Entonces vamos a ir catalogando cada uno de estos. Solamente que, por ejemplo, en el número 2, que es 1/3, no me están dando los decimales en sí. Por lo tanto, debo calcularlos. Vamos con la primera. La primera,
yo puedo calcular el número de decimales. O sea, tengo dos decimales nada más. Entonces, esa la vamos a llamar una que es finita. Vamos a llamarla finita. El 1/3, como no sabemos los decimales que tienen, ¿verdad? Y si tenemos una calculadora no científica a mano, podríamos darnos cuenta un comportamiento que pasa, pero lo realmente correcto sería hacer la división entre el 1 y el 3. Como no me alcanza en la tabla el 3 que me dé 1, vamos a poner un 0 y una coma. Y eso ya me da chance para que yo pueda agregar un 0 a este valor. Por lo tanto, entonces ahora sería 10. Entonces, ¿qué número multiplicado en la tabla del 3 me da 10 o se asoma o se arrima por la parte inferior o por abajo? Que me da 9. 3 por 3 me daría 9 y sobra 1. Como ya había puesto la coma, yo puedo seguir poniendo un cerito. Tengo después de la coma derecho a ponerle un 0 a cada residuo. O sea, al resultado de la resta. Y pues vemos que otra vez llegué al 3. Esto ya se me volvió cíclico, porque bueno, yo pongo un 3, me da 9, lo resto un 1, tengo derecho a un 0 y ahí se va infinitamente. Entonces, por lo tanto, este valor de un tercio va a ser igual a 0,3333 infinitamente. O puedo escribir que es 0,3 periódico. ¿Ok? Eso es un número que va a ser periódico puro. O sea, no es periódico mixto. Entonces, ya ahí tenemos solucionado ese ejercicio. Vamos con el 4,3 techito. Tiene techito, así que este va a ser un periódico. Periódico 6,35, pero el 5 está dentro del periodo. Como notan por acá, el 5 está dentro del periodo, pero tenemos un valor que es el 3, el cual está fuera del periodo. Esto de ver la expansión decimal se estudia únicamente en los decimales, ¿verdad? No tiene nada que ver la parte entera, digamos, el 6, solamente sería entre los decimales. Como podemos ver, hay una parte que está dentro del periodo y otra que no. A eso le vamos a llamar un periódico mixto. 9,394. Bueno, yo puedo contar que tiene tres decimales, no tiene más. Así que esto va a ser finito. Y este que es el 3,222 y tiene tres puntitos al final, yo lo puedo reescribir como 3,2 y arriba un techito. Eso es lo que significa. Por lo tanto, tenemos que esto va a ser una expansión periódica. Vamos con la parte número 4. La parte número 4 dice que hay que transformar una fracción que está dada de forma mixta, como el 6 y un tercio, que es una parte entera y una fraccionaria, pues a fracción impropia. Entonces vamos a recordar que el procedimiento adecuado para resolver esto era el denominador de la fracción lo vamos a multiplicar por el número entero. A ese resultado le vamos a sumar el numerador y eso nos va a resultar el valor del numerador. Entonces, 6, 3 por 6, 18. 18 le sumo 1, me va a dar 19. Y algo importante de acotar es que el denominador va a quedar exactamente igual el de la fracción cuando está en mixta que el de la fracción que no está en mixta. Entonces ahí tenemos el resultado de nuestra fracción mixta a impropia. Ok, vamos con el 4 y 5 tercios.
Entonces sería 3 por 4, 12. 12 le sumo 5, 17. Y abajo, pues quedaría el mismo denominador de acá, que es un 3. Vamos seguido a lo que es el valor de menos 3 y un quinto. ¿Ok? El valor de menos 3 y un quinto es negativo. Ese negativo no va a tener relación en las operaciones de la multiplicación y de la suma que voy a hacer, sino que nada más voy a ponerlo, porque si la fracción es negativa, la mixta, la fracción resultante también lo es. Entonces esto sería 5 por 3 son 15, 15 y 1 son 16, y el 5, como ya sabemos, se traslada hacia acá. Entonces, noten que todos los denominadores se vuelven a escribir en la fracción. Igualmente acá, este también se vuelven a escribir acá. Esos mixtos pueden hacerse de esta manera sencilla. Vamos con la parte número 5. Dice que debemos pasar de fracción a decimal. Para esto sí o sí hay que hacer una división. ¿Ok? Ver si esa división se vuelve periódica o si llega a cero en algún momento. Entonces, vamos a iniciar con la primera, que sería 3 dividido entre 5. Resulta que no puedo yo encontrar en la tabla del 5 un valor que me dé 3. Por lo tanto, voy a poner un 0, una coma, y ya eso me da permiso de agregar un 0 por acá. Y eso pues ya se vuelve más sencillo porque hay que buscar un valor que multiplicado por 5 me dé 30 o se acerque por debajo. En este caso existe el 6, que es 6 por 5, que me va a dar 30 y va a ser, sería 30 y pues ya me sobran 0. Entonces al momento que sobra 0, pues ya paramos. Paramos cuando o sobra 0 o se vuelve periódica. Que en este caso, entonces 3 sobre 5 sería el 0,6, la cual la podemos catalogar como finita, ¿verdad? Porque la finita, yo le puedo contar los decimales. Vamos con 7 tercios. Entonces sería 7 dividido entre 3. Bueno, aquí no hay necesidad de poner un 0 porque en la tabla del 3 podemos encontrar al 2, que 2 por 3 nos da 6 y nos sobra 1. Entonces, esto, ya aquí si no puedo encontrar un valor en la tabla 3 que me dé 1, pongo una coma y eso me da derecho a un 0. Y pues por 3, y pues el 3 sería 9, sobra 1 y como ven ya se hizo repetitivo, ¿verdad? Porque aquí yo puedo poner un 0, 3, 9 y ahí me puedo ir toda la vida si quiero. Entonces, este 7 sobre 3 va a ser 2,333, lo que significa que es un 2,3 periodo y es periódico puro. Vamos con el 2 y el 9. 2 sobre 9. Resulta que no existe o no puedo determinar un valor entero que por multiplicado por 9 me dé 2. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues poner un 0 y una coma. Y eso ya me da chance de que pueda poner un valor de 0 a la par del 2, transformando ese 2 en un 20. Y ahora podemos ya pues realizar la división y decir que número multiplicado por 9 o en la tabla del 9 me da 20 o se acerca por debajo. Bueno, resulta que 9 por 2 me va a dar 18
y va a sobrar un 2. Pero, como pueden ver, ya había puesto una coma y puedo poner un 0. Y entonces otra vez por 2 me da 18 y ahí me puedo ir infinitamente. Así que esto sería igual a 0,2 periodo, siendo esta una fracción periódica o una expansión decimal periódica más bien. Vamos con la parte 6. Dice que debemos pasar de decimal a fracción. Entonces, de decimal a fracción, hay que recordar. Ok, para este entonces vamos a tomar el 745 sin decimales. Le vamos a restar el 74, que es lo que está fuera del periodo. Y vamos a colocar tantos 9 como números en el periodo haya, como tantos ceros como valores decimales haya fuera del periodo. O sea que solamente un 9 y solamente un 0. Y pues de ahí podemos utilizar la calculadora, que en este caso la que deben usar para los efectos del curso de ustedes es la calculadora no científica, pero vamos a usar esta para hacer las operaciones. 745 menos 74, en este caso serían 671 sobre 90. Resulta que la parte del 90 tiene mitad y quinta, ¿verdad? También tiene tercera. Entonces, vamos a verificar los de arriba, si el numerador, si tienen alguna de estos divisores. Bueno, para poder determinar si tiene un múltiplo, si es múltiplo de 3, pues uno puede sumar las cifras que conforman el valor. Si están en la tabla del 3, pueden ser que se divisen entre 3, ¿verdad? Entonces, vea que 6 y 7 son 13 y 1 son 14. 14 no está en la tabla del 3, por lo tanto, no es un número divisible entre 3. Entonces, tampoco es divisible entre 2 y tampoco es divisible entre 5. Entonces, lo vamos a dejar ahí como queda. Ok, vamos con este otro valor, que sería un número que es finito. Así que vamos a tomar todo el número, que sería 22.503. Lo vamos a dividir entre un 1 y tantos ceros como números haya en decimales. Aquí hay un decimal, dos decimales, tres decimales, cuatro decimales. Entonces vamos a poner 1, 2, 3, 4, que van a ser 4 ceros. Ven que este de acá solo tiene quinta o mitad, ¿verdad? Y el de arriba no tiene ni quinta, ninguno, ni tampoco tiene mitad. Así que van a quedar ahí. O sea, ahí no se pueden simplificar. Ok, vamos con este otro. Igual vamos a tomar el 23 y lo vamos a dividir entre 1. ¿Y cuántos ceros pongo? Un 0, porque en este caso solamente un divisor, un decimal. Y ya estos dos no tienen divisores en común, el 23 y el 10, a raíz de que el 23 es un número primo y el 10 tiene una división entre 2, entre 5, y pues ya no se puede simplificar más. Entonces ahí estaríamos con lo que es pasar de decimales a fracción. Bien, vamos con la parte de efectuar. La parte de efectuar eran varios ejercicios en los cuales tenían que poner en práctica lo que eran las sumas, las restas, las divisiones y las multiplicaciones con fracciones. Entonces, vamos a iniciar con esta parte. La primera de esta parte de efectuar decía que era 3 medios menos un medio. Deben recordar que existían dos tipos de sumas y restas de fracciones, las homogéneas y las heterogéneas. Las homogéneas son las que tienen iguales denominadores y esa solamente se efectuaba la parte de arriba, que era el numerador, y se tiene la parte de abajo que se juntan nada más, o sea, se conservan.
Entonces, pero antes de hacer eso, hay un pequeñísimo detalle en este ejercicio. Aquí hay una ley de signos. La ley de signos dice que si usted tiene un menos y un menos, todo esto se va a convertir en un más. ¿Ok? Que sería 3 medios más un medio. A lo cual, pues ya esto nada más sería, si ven, tienen el mismo denominador, se conserva y se van a efectuar los dos valorcitos de arriba. Entonces sería el 3 sumado con el 1 y pues eso me daría 4. Y pues 4 sobre 2 resulta un 2 sobre 1 y un 2 sobre 1 resulta un 2. Y ya ahí tendríamos la, la solución de esa suma. Vamos con la número 2. La número 2 viene a ser menos 4 quintos dividido entre 3 medios. Recordar que la división se hace a través de una multiplicación en cruz. Entonces, la primera división, que la voy a denotar en azul, va a ser, la primera multiplicación va a ser la que me resulte el numerador. ¿Ok? Y la segunda va a ser la que me resulte el denominador, o sea, la que denoto con el color fucsia. Entonces, vamos a poner la fracción resultante y vamos a realizar las operaciones. Menos 4 multiplicado por 2 me da menos 8. Y 5 multiplicado por 3 me da 15. Si es posible hacer una simplificación de esa fracción, se realiza. De lo contrario, no se hace. Ahí no hay una simplificación. El 8 solamente tiene, bueno, tiene mitad, tiene cuarta y tiene octava. Y el 15 solo tiene tercera y tiene quinta. Así que en este caso no se ponen de acuerdo para dividirse por un mismo valor. Por lo tanto, quedan ahí como un menos 8 sobre 15. Vamos con la número 3. La número 3 es una multiplicación que sería 5 tercios multiplicado por 2 séptimos. La multiplicación se hace en línea recta. El 5 con el 2 y el 3 con el 7. Vamos a obtener esa fracción. Entonces sería 5 por 2, 10 y 3 por 7, 21. Si se puede simplificar, se realiza la simplificación. De lo contrario, se deja así como está. Continuamos entonces con la número 4. La número 4 es otra multiplicación, solamente que se hace con números negativos. Entonces recordemos, toda multiplicación se va a realizar en línea recta. Hay que recordar un pequeño detalle, ley de signos. La ley de signos dice que un más con un más me da un más multiplicado. Un menos con un menos también me da más. Un más con un menos da menos y un menos con un más da menos. Es decir, cuando los dos signos son iguales, o sea, como un más o un menos, pues va a dar positivo. Y cuando uno es distinto que el otro, va a dar negativo. Entonces, en este caso, tenemos que menos 1 por menos 2, si tengo dos negativos, me va a dar positivo. Y 1 por 2 va a ser 2. Y luego 2 por 3, que me va a dar 6. Esto sí simplifica, porque ambos tienen mitades. Entonces, sería la mitad de 2 es 1 y la mitad de 6 va a ser 3. Continuamos con el ejercicio número 5. Es otra división.
menos 6 quintos dividido entre 4 tercios. Recordar que la división se realiza en cruz, ¿ok? Y eso vamos a aplicarlo acá. Claramente hay que aplicarlo con lo que es la ley de signos también. Entonces, este con ese me va a dar la partecita de arriba, la cual llamamos numerador. Y el 5 por el 4 me va a dar la partecita de abajo, la cual llamamos denominador. Entonces vamos a hacer esa operación. Sería menos 6 por 3, menos 18. Y 5 por 4 sería 20. Pero resulta que ambos en este caso tienen mitad. La mitad de 18 o de menos 18 sería menos 9 y la mitad de 20 sería 10. Y ya está totalmente simplificado, así que ya lo termino. Vamos con la número 6. La número 6 es una operación de suma y resta. 5 medios menos menos un tercio. Entonces, este menos menos, recordar que se convierte en un más. Así que tendríamos 5 medios más un tercio. Pero resulta que esta tiene diferentes denominadores. Por lo tanto, debemos hacer otro tipo de procedimiento diferenciado al primer ejercicio, porque cuando son distintos, tenemos que sacar un denominador común. Tiene que ser el denominador que sirva tanto para el 2 o un valor divisible entre el 3 y entre el 2. Entonces, para eso tomamos el 2, tomamos el 3 y vamos a ver los divisores hasta llegar al 1 con todos los valores. Bueno, el 2 tiene mitad, pero el 3 no, así que lo bajo. El 3 tiene tercera, lo bajo. Y ya pues tenemos que es 2 por 3, sería 6. Entonces, esto va a ser igual a, trazamos una recta, ponemos el 6. Y ahora vamos a realizar 6 dividido entre el 2. Y el resultado de esa división lo vamos a multiplicar por el menos 5. Entonces, 6 dividido entre 2 da 3. Y 3 multiplicado por menos 5 me da menos 15. Más. Repetimos el procedimiento con la segunda fracción. Sería 6 dividido entre 3 me da 2. 2 por 1 me da 2. Y aquí, ojo, porque a la hora de sumar y restar con números negativos, hay que preguntarse debo y tengo. Ahora ahí dice debo 15 y tengo 2, ¿verdad? Entonces, pues menos 15 más 2 me darían menos 13 sobre 6. Y ahí estaríamos con eso totalmente simplificado. Muy bien, vamos con la número 7. La número 7. La número 7 es una potencia. 2 sobre 5, todo elevado a la menos 2. Resulta que hay un pequeñísimo detalle con este menos de acá arriba, porque ese menos hace que la fracción se voltee, hace que se voltee esa fracción. Ok, entonces vamos a darle vuelta a la fracción. Entonces, para eso vamos a colocar un igual y tenemos 5 medios, pero eso únicamente lo que hace es el efecto del menos ahí arriba. Entonces, como ya le dimos vuelta, ya al menos, pues ya lo aplicamos. Y ahora, pues nos queda aplicar la definición de potencia, que va a ser multiplicar lo que está aquí adentro tantas veces como diga aquí arriba. En este caso serían 2 veces. Entonces sería 5 medios por 5 medios.
y 5 por 5 da 25. Recordar que las multiplicaciones se hacen en línea recta y 2 por 2 sería 4. Por lo tanto, ya tenemos el resultado y vean que no se puede simplificar también. Vamos con la número 8. La número 8 es una potencia también, serían 3 medios. Todo esto elevado al cuadrado. Aquí no hay un menos, así que no hay que darle vuelta, sencillamente hay que tomar 3 medios y multiplicarlo por 3 medios dos veces. O sea, se multiplica el número de abajo por tantas veces diga el exponente. 3 por 3 es 9 y 2 por 2 van a ser 4. Y ahí tenemos nuestro resultado. Vamos con la número 9 y última de las operaciones a efectuar. Sería 2 tercios dividido entre un quinto más 3 medios elevado a la 2 menos un medio por un medio restado con 2 entero. Bueno, recordar que hay un orden para realizar lo que son las operaciones. Bueno, hay un orden para poder realizar lo que son las operaciones. Lo primero que vamos a hacer, pues, son paréntesis en este caso, entonces vamos a quitar esta partecita que ya, de hecho que es un ejercicio que ya hicimos a la parte de arriba, ¿verdad? Que era 3 medios a la 2 que daba 9 cuartos. Entonces sabemos que todo eso va a dar 9 cuartos. Entonces voy a copiar esto, que sería 2 tercios dividido entre un quinto más, ya vimos que esto daba 9 cuartos, menos un medio multiplicado por un medio menos 2. Resulta que lo que me quedan aquí son divisiones y multiplicaciones y las sumas y las restas que se hacen luego ya, pues la prioridad en este caso son divisiones y multiplicaciones. No importa cuál haga primero, puedo hacerlas simultáneamente como yo las voy a hacer. Entonces en este caso yo voy a hacer la división que es en cruz. 2 por 5 serían 10 y 3 por 1 serían 3, más 9 cuartos. Voy a hacer la multiplicación. Ojo porque aquí hay un menos y este medio de acá tiene un más. O sea que menos por más va a dar menos y 1 por 1 va a dar 1 y 2 por 2 va a dar 4. Recuerden que las multiplicaciones de fracciones se hacen en línea recta. Todo esto restado con 2. Ahora, ya me quedaron únicamente sumas y restas. Y para eso deben recordar un detalle importante. El 2 no está expresado como fracción, pero si yo al 2 le pongo un unito abajo, no afecta porque 2 dividido entre 1 sigue siendo 2. Y ese 1 me sirve para poder calcular un denominador. Pero antes de eso, noten algo importante, que entre más sencillo yo pueda hacer las cosas, más se va a facilitar absolutamente todo. Noten que el 9 cuartos que está por acá, positivo, y noten que el menos un cuarto tienen el mismo denominador. Entonces, antes de yo realizar todas estas sumas y estas restas, puedo unirlos a ellos dos de manera por aparte, porque ambos tienen el mismo denominador. Entonces se vuelve más sencillo todavía. Entonces vamos a hacer por acá el 10 tercios. Y acá vamos a poner eh, el resultado de esto, que sería abajo, en el denominador un cuarto. Y 9 le resto una, me va a dar 8 positivo. ¿Ok? Menos 2 sobre 1. Pero también noten que esta partecita de acá se puede simplificar esa fracción, el 8 cuartos. Y pues 8 cuartos resulta que da 2. Entonces tengo 10 tercios más 2
menos 2. Vean aquí que este 2 positivo con este 2 negativo da 0, ¿no? Si yo tengo 2, le resto 2, da 0 y me quedaría únicamente 10 tercios. Y eso ya sería el resultado de toda esta operación. Si usted lo hizo de manera que sacó el denominador común y demás, tuvo que haber simplificado y llegado a 10 tercios. ¿Ok? Ese era el resultado de esa operación. Bien, continuamos con el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio es de determinar si es mayor el, el 9, sería si es mayor, menor o igual. Y vamos a iniciar con el 5 medios, con el 3 cuartos. Bueno, este ejercicio se hace multiplicando también en cruz y verificando los valores que van resultando para poder ver si son mayores o iguales los números enteros, y ese es el mismo que queda, el mismo símbolo que queda en la fracción. Entonces vamos a hacer 5 por 4, 20, y 2 por 3, 6. O sea que el 20 es más grande, la boquita abierta hacia el más grande, por lo tanto este va a ser mayor. El 5 medios va a ser mayor que el 3 cuartos. Vamos con el número 2. Sería 6 séptimos. ¿Cómo es con respecto a un medio? Vamos a hacer la multiplicación. 6 por 2, 12. 7 por 1, 7. El 12 es más grande. Por lo tanto, esta 6 séptimos va a ser más grande que un medio. Vamos con la número 3. La número 3 me dice que es menos 5 medios con respecto a 2 tercios. Bueno, aquí, pues, si ustedes son observadores, ven que este es negativo, el primero, y el otro es positivo. Así que un positivo siempre va a ser más grande que un negativo, ¿verdad? Entonces no había que hacer ahí ni operaciones, era solamente de observar que un positivo siempre es más grande que un negativo. Vamos con la número 4, que esto va a ser menos un séptimo con menos un cuarto. Bueno, estas sí son ambas negativas, entonces vamos a tener que hacerlas. Y esto sería menos 1 por 4 da menos 4. Y 7 por menos 1 da menos 7. Con los números negativos hay que tener cierto cuidado, porque el que tenga menos numerito, por decirlo de esa manera, entre los negativos es el más grande, ¿verdad? Entonces, si usted debe eh, 4.000 y yo debo 7.000, usted tiene más dinero porque debe menos, ¿verdad? Entonces el menos 4 es más grande. Si lo ven en la recta numérica, entre los negativos, el que esté más a la izquierda es más pequeño y más a la derecha es el más grande. Y vamos con el número 5 y último. El número 5 sería menos 6 séptimos y menos 3 quintos. Entonces, este con este, resulta que, perdón, me va a dar menos 30, y 7 por menos 3 me va a dar menos 21. Resulta que en este caso, como ambos son negativos, el 21 es más grande, así que queda que menos 3 quintos va a ser mayor. Y bueno, creo que por ahí, esta parte, ya tenemos acabada toda la práctica.